Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, cursamos la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy vamos a presentar la exposición del trabajo final integrador de la asignatura didáctica de la lengua y literatura. Nuestra catedrática es la máster Miriam Angélica Montalbán Campoverde. Pertenecemos al grupo número 2 y estamos integrados por los siguientes estudiantes: Flores Pérez Joana, Noriega León Adriana, Quiñones Calías Giovanni, Reyes Ávila Giovanna, Rojas Fueltala Yomaira y mi persona Rolando Rodríguez. Didáctica de la lengua y literatura, el tema número 4, estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. El objetivo, establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura lengua y literatura, desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macro habilidades de la lengua. Actividades para el logro del objetivo. Elabore una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana según las etapas de la literatura y la producción textual. Hemos nosotros escogido lo que es la poesía y canción ecuatoriana Vasija de Barro. Dentro de la introducción podemos manifestar que la vasija de barro es una composición musical con tono de danzante conocida como el himno no oficial de Ecuador. La letra hace referencia a los rituales montubios ancestrales del país como símbolo del deseo de volver a la madre tierra. Fue escrita en el año 1950 por los poetas Jorge Carrera Andrade, Jorge Enrique Adún, Hugo Alemán y el pintor Jaime Valencia, reunidos en la casa del pintor Osvaldo Guayasamín. La melodía de la canción fue creada por Gonzalo Benítez. Esta composición, que fusiona como poesía, música y pintura, representa un profundo homenaje a la identidad indígena y mestiza del Ecuador. Enfoque teórico. Para comprender mejor la riqueza de vasija de barro, es necesario abordarla desde un enfoque teórico que integre las macrohabilidades de la lengua. 1. Comprensión auditiva. La melodía. La canción presenta una melodía melancólica y conmovedora, que refleja la nostalgia y el dolor de un pueblo indígena. Armonía. La armonía simple y repetitiva crea una sensación de unidad, reforzando el mensaje de la canción. Ritmo. El ritmo lento y cadencioso evoca la solemnidad de las tradiciones ancestrales. 2. Comprensión de lectura. Análisis poético. La letra de la canción, escrita por varios autores, es un poema de gran belleza y profundidad. Las imágenes poéticas evocan la conmoción indígena, la historia del Ecuador y la lucha por la justicia social. Los recursos literarios. La canción utiliza metáforas, símiles y personificaciones para crear un lenguaje evocador y emotivo. Los temas principales de la canción son la identidad indígena, la memoria histórica, la lucha por la justicia social y la esperanza de un futuro mejor. Producción oral, interpretación y discusión. Interpretación. La vasija de barro requiere una profunda comprensión del significado de la letra y la música. El cantante debe transmitir las emociones y el mensaje de la canción de manera clara y conmovedora. Discusión. La canción puede ser utilizada como un punto de partida para discutir temas como la identidad cultural, la historia del Ecuador y la importancia de la música como expresión cultural. Producción escrita. Análisis musical. Se puede realizar un análisis de la estructura musical de la canción, incluyendo la melodía, la armonía, el ritmo y la instrumentación. Ensayo crítico. Se puede escribir un ensayo crítico sobre la importancia de vasija de barro en la cultura ecuatoriana. Creación poética. Se puede escribir un poema inspirado en la canción o en sus temas. Vasija de barro es un poema emblemático de la literatura ecuatoriana, escrito por un conjunto de poetas ecuatorianos: Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Jaime Valencia y Jorge Enrique Adón. Esta obra maestra literaria
considerada como un ícono cultural del país, ha trascendido fronteras por su profunda expresión del sufrimiento y la resiliencia de un pueblo ecuatoriano, especialmente de la población indígena. Importancia vasija de barro. Es una pieza fundamental de la literatura ecuatoriana que posee un profundo significado cultural e histórico. Es una poderosa expresión de la identidad del pueblo ecuatoriano, sus luchas y su espiritualidad inquebrante. La importancia del poema radica en su capacidad. Capturar la esencia de la identidad ecuatoriana. El poema encapsula la rica herencia cultural, las tradiciones y los valores del pueblo ecuatoriano. Expresar el sentimiento y la resiliencia del pueblo. El poema retrata conmovedoramente las penurias vividas por el pueblo ecuatoriano. Servir como comentario social. El poema aborda los problemas sociales y políticos que han dado forma a la sociedad ecuatoriana, abogando por un mundo más justo y equitativo. Inspirar y unir a los ecuatorianos. Vasija de Barro se erige como un testimonio del poder de la poesía para capturar la experiencia humana, expresar la identidad cultural e inspirar la esperanza frente a la adversidad. Integración de las macrohabilidades de la lengua. Las macrohabilidades de la lengua no son elementos aislados, sino que se encuentran interconectados. En el caso de Vasija de Barro, la comprensión auditiva es esencial para apreciar la belleza de la música. La comprensión de la lectura permite profundizar en el significado de la letra. La producción oral facilita la transmisión del mensaje de la canción y la producción escrita permite reflexionar sobre la obra y su contexto. Diseño de estrategia didáctica. En nombre de los integrantes, Flores Pérez Ivana, Noriega León Adriana, Quiñones Cale Giovanni, Reyes Ávila Giovanna, Rodríguez Vera Rolando y Rojas Fueltala Yomair. El grado para sexto año de educación básica, asignatura didáctica de la lengua y literatura ECA. Como tema de la estrategia es desarrollar un cuestionario en base a la canción Vasijas de Barro para fortalecer el interés en los estudiantes acerca de la identidad cultural de nuestro país, así como la importancia de su música. Como texto seleccionado, poema, canción Vasijas de Barro, contexto en el aula de clase. Como tipología del texto es danzante, duración 2 sesiones de 2 horas de clase. Como objetivo de la estrategia es promover una comprensión profunda y significativa de la composición musical Vasijas de Barro mediante las actividades de análisis musical, lectura crítica, interpretación oral y creación escrita, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Y como el logro de este objetivo de actividad también es elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. Como la descripción tenemos, el primero, el proceso de aprender algo nuevo es más efectivo cuando los estudiantes aplican sus conocimientos para decodificar y comprender textos, cuyo contenido debe ser abordado de manera significativa y a través de actividades centradas en la elaboración y resolución de inquietudes en un ambiente de aprendizaje activo. Como el segundo, en este contexto, la disposición por parte de los estudiantes es clave y debe ser fomentada dentro del aula de clase. Por ello, es preciso que los alumnos investiguen la materia sobre la canción a través de un análisis detenido del contenido de lecturas seleccionadas. Así profundizarán en sus aspectos principales y detalles esenciales, lo que se puede lograr por medio de preguntas de elaboración propia bajo la supervisión del docente. Y como el tercero, consecuentemente, las inquietudes formuladas deben permitirles dialogar y reflexionar sobre las ideas expuestas en los textos. Para cumplir con los objetivos antes mencionados, es fundamental que los docentes realicen procesos de decodificación y comprensión del material de lectura trabajado. Fase de implementación. Tenemos las etapas.
Dentro de la prelectura, la anticipación, el análisis. Tenemos las estrategias. Sesión número 1, hablar. Tenemos pues el debate sobre el simbolismo. Inicia la clase discutiendo el simbolismo de la vasija de barro. Pide a los estudiantes que expresen sus opiniones sobre lo que creen que representa y por qué. Fomenta un debate en clases para promover el habla y la argumentación. Dentro de la presentación oral, pues podemos dividir a los estudiantes en grupos y asignar a cada grupo un aspecto diferente de la canción para que investiguen. Luego se les puede pedir que hagan presentaciones orales sobre sus hallazgos, fomentando la expresión oral y la comunicación afectiva. El escuchar la canción o lectura dramatizada reproduce la canción Vasija de Barro. Esto ayudará a desarrollar las habilidades de escucha y comprensión auditiva. Presentar en los estudiantes las imágenes de la canción Vasija de Barro. Escoger y revisar las palabras que se consideren complejas o nuevas para los estudiantes. El predecir el cuento a través de imágenes presentadas. El hablar. Esta parte ya corresponde a la etapa de la lectura comprensión textualizada, donde tenemos leer la canción Vasija de Barro en su totalidad, es leer, proporcionar el tiempo suficiente, mencionar al menos 3 ideas principales, el hablar, señalar y mencionar palabras nuevas del texto para que el docente las pueda explicar, el hablar. Leer por segunda vez y marcar o subrayar las partes que utilizarán para generar preguntas. Se solicitará que se unan en parejas para revisar las preguntas, que es el escuchar. ¿Sí? Tenemos los recursos, las imágenes, portadas de la canción, el autor y cantautor, los escenarios de la canción. Tenemos también el escuchar, que podemos tener la canción, las hojas de trabajo, resaltadores, esferos, preguntarles a los estudiantes, ¿no? Y también tenemos aquí la evaluación, ¿ya? Donde tenemos la actividad evaluativa, una pequeña comprensión lectora. Dentro de la sesión 2 tenemos la postlectura, la construcción textual. Y tenemos, pues, en este caso, en las estrategias, la sesión 2, que es recoger las preguntas de los estudiantes para realizar la revisión antes de que sean utilizadas durante una conversación en grupos pequeños. ¿Ya? Eso lo tenemos como escribir. Crear grupos de 4 a 5 estudiantes para abordar las preguntas elaboradas e intercambiar información. Monitorear el trabajo de los estudiantes a intervenir cuando sea conveniente. ¿Sí? Tenemos las técnicas, las pruebas, que en este caso también tenemos los instrumentos, prueba objetiva con preguntas de base estructuradas. Las recomendaciones. Se puede seleccionar y distribuir el material físico o digital que promueva la utilización del conocimiento previos para decodificar y comprender. Lo ideal es usar un material escrito que proporcione mucha información, pero que carezca de detalles y explicaciones. También se puede usar un texto abierto a las interpretaciones. El objetivo es despertar la curiosidad. Proponer a los alumnos que lean el material con un compañero. Se pueden transformar las parejas en cuartetos y permitir que los grupos se ayuden entre sí durante la revisión de las preguntas. Dependiendo de la complejidad del tema, el docente puede explicar o profundizar en aspectos centrales de la temática y del contenido de la base a las preguntas generadas por los estudiantes. Se debe buscar o se puede adaptar material de lectura para que corresponda al grado de educación básica de los estudiantes. Este material debe promover la indagación posterior a mayor profundidad. Gracias por su amable y respetuosa atención.